Gracias, Tommy, por la apertura. Hemos cantado unos coros muy lindos, un himno, finalmente. Sí, hemos realmente repasado algunas canciones, ¿verdad? Canciones viejas, pero con un profundo contenido, y de esto vamos a hablar algo en esta noche. Vamos a hablar sobre la imagen de Dios. Vamos a buscar en Génesis, vamos a leer 3 versículos inicialmente. Génesis capítulo 1, verso 27. Un texto que los podrían decir de memoria porque lo estuvieron aprendiendo. Génesis 1:27 dice: y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? A su imagen. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, ya en el Nuevo Testamento, un texto también muy conocido que nos habla de la seguridad del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de su Hijo. Vamos a Colosenses, unas páginas más adelante, capítulo 3, versículo 10. Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Hablando del viejo hombre, algo vamos a hablar de esto en un rato, dice: no mintáis verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, la palabra imagen, ¿sí?, significa algo así como una figura, ¿sí?, que nuestro ojo puede captar. Eso quiere decir imagen, ¿sí? Nosotros cuando vemos un elemento no decimos es una imagen, hablamos de ese elemento, pero cuando hay algo que lo representa, una figura que lo representa, estamos hablando de una imagen, algo que nuestro ojo puede captar y que representa algo probablemente invisible o algo que no está presente. La palabra griega que se utiliza imagen en el Nuevo Testamento es eikon, que de ahí proviene la palabra ícono, ¿sí? El ícono es una imagen que nos refleja o nos hace rememorar o nos traslada en nuestra imaginación o en nuestro pensamiento hacia una verdad o hacia una cosa. En primer lugar, vamos a ver la imagen de Dios en el hombre en la creación, ¿sí? Esto que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, verso 27, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Bueno, los teólogos discuten mucho acerca de qué es esto de la imagen y de la semejanza de Dios en el hombre, ¿sí? Y también discuten si después de la caída esta imagen y esta semejanza persiste en el ser humano. No vamos a entrar en discusiones muchas veces estériles con respecto a muchos temas, sino que simplemente vamos a tratar de descubrir lo que dice el registro bíblico en los 2 primeros capítulos de la Biblia. Así que les pido que lo tengan abierto allí, vamos a hacer simplemente referencias. Dios es invisible, ¿verdad? A Dios nadie lo puede ver. Y Dios le prohibió al hombre que se hiciera imágenes de él. Cuando el hombre miraba la naturaleza y trataba de comprender aquellos hechos que estaban por encima de su conocimiento, de su raciocinio, el hombre comenzó a hacerse imágenes de cosas, del sol, la luna, y a adorarlas. Dios específicamente en su revelación a su pueblo le dijo: no te harás imágenes ni te inclinarás a ella. ¿Por qué? La única imagen que Dios creó de sí mismo es el hombre. ¿Sí? Dios creó una imagen de sí mismo y es el hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios hizo al hombre como un ser especial, lo hizo como un ser moral, algo que no se puede explicar de otra manera a no ser que alguien nos haya explicado lo que está bien y lo que está mal. Eso no viene por la evolución. Dios hizo al hombre como un ser espiritual.
Lo hizo con capacidad de entenderse a sí mismo y comprender lo que está alrededor. Dios lo hizo con capacidad de relacionarse con Dios, no solamente con las demás personas, sino con Dios. Dios lo hizo con inteligencia, Dios lo hizo con voluntad, y esa voluntad es una voluntad creativa, una voluntad creadora. El hombre, aún el día de hoy, crea cosas, inventa cosas, para bien o para mal, pero utiliza esa capacidad que Dios le dio, que es una capacidad única que Dios le dio al hombre. Le dio voluntad, le dio emociones. El hombre puede visualizar y participar de la belleza, puede alegrarse, puede entender lo que es bueno, lo que es lindo, ¿sí? El hombre es especial. Sobre todas las cosas el hombre tiene autoconciencia, es capaz de mirar dentro de uno y de entender, ¿sí?, algo que está bien o que está mal. Era un ser único, un ser especial, creado a la imagen y semejanza del Creador, capacitado para caminar en comunión. Todos los días dice que Dios caminaba con el hombre al atardecer, ¿sí? Un ser especial. Por lo tanto, podríamos decir que existe un parentesco entre Dios y el hombre como fue creado. Existió un parentesco, existe una relación distinta a cualquier otra cosa que fuera creado, porque todo lo demás, no hay nada que hubiera sido creado a imagen y a semejanza de Dios. Ahora, esto es muy importante. Este parentesco, esta relación con el Creador es muy importante por tres motivos. En primer lugar, porque de esta manera el hombre es capaz de recibir la vida de Dios. Tenemos esta capacidad que nos relaciona con Dios. Por lo tanto, el hombre es capaz de recibir la vida de Dios. ¿Recuerdan cómo Dios crea al hombre? Dios sopla del aliento de su pecho, vamos a decirlo así, tratando de imaginarnos como Dios mismo es, como Dios mismo se presenta, y ese soplo de vida le da vida al hombre. O sea que el hombre no fue creado por la palabra de Dios, sino que fue creado por el aliento de Dios. Ese aliento lo hace al hombre un ser espiritual, no solamente material, sino espiritual. Tiene el aliento de Dios y lo hace un ser eterno, porque todo lo que es espiritual no muere. Por lo tanto, es muy importante este parentesco que tenemos, porque podemos recibir la vida que viene de Dios, la vida eterna, que es eterna no solamente por su duración, sino por su calidad. En segundo lugar, es importante esto porque el Hijo de Dios se hizo hombre, utilizando este parentesco que había entre nosotros, y Él puede ser el representante de los hombres, aquel que muera en nuestro lugar, aquel que se ofrece como nuestro sustituto. ¿Cómo puede ser que alguien que no sea hombre salve a la humanidad? Precisamente porque Dios tiene una relación especial con el hombre, es que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y en tercer lugar, este parentesco con Dios es importante porque podemos recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, habita dentro de cada uno de nosotros. Por eso esto de ser imagen y semejanza de Dios es fundamental para nosotros, porque podemos tener vida, porque podemos ser representados en la cruz por nuestro Salvador y recibir la salvación, y porque podemos recibir el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Por lo tanto, esta impronta que tiene el hombre le confiere una dignidad superior a toda otra cosa que pudo haber sido creada. De tal manera, vamos a leer Génesis capítulo 9, verso 6, de tal manera que Dios dice, luego de que Noé saliera del arca, recuerden que esto ya el hombre había pecado, Dios lo había condenado, habían sido muertos todos y había un nuevo inicio. Cuando Noé sale del arca, el verso 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, Dios dice, tan digno es el hombre, que aquel que produzca la muerte de un hombre en forma voluntaria tendrá que morir,
¿Por qué? Porque el hombre es digno, porque está hecho a la imagen de Dios. ¿Qué significará esta imagen, esta semejanza que tenemos con Dios? En el capítulo 2 de Génesis vemos allí que esto que decíamos, que Dios sopla en una masa de barro, en un muñeco de barro, Dios sopla el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Verso 7. Y allí vemos entonces, capítulo 2, verso 7, cómo nace el hombre, como un ser espiritual. Recuerden que soplo, aliento, viento, está hablando de espíritu. El espíritu que nace en la profundidad del pecho de Dios le da vida a ese pedazo de barro que todavía no tenía vida. Y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, el hombre es un ser espiritual y por lo tanto eterno. Y tiene una voluntad libre, absolutamente libre. Él es capaz de hacer cosas y de elegir perfectamente hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual implica una responsabilidad muy grande para él, porque él teje su destino eligiendo, ¿verdad? Aún el día de hoy el hombre, aún caído, también tiene esta libertad, pero ya está restringida porque está encaminada directamente siempre hacia el mal. Pero el hombre, como fue creado, tenía una libertad absoluta dirigida hacia el bien. Tiene inteligencia. Allí se nos cuenta que él puede identificar a cada animal creado y ponerle nombre de acuerdo a las características de ese animal, lo que implica que él tenía dominio sobre la creación. Él tenía dominio sobre la creación, sobre los animales, todo estaba sujeto a él. Él tenía una capacidad, también lo leemos allí, de tener comunión con Dios. Una comunión íntima, una comunión permanente, una comunión que cada día se iba desarrollando en una relación personal. Él tenía alma, con sus tres componentes, la inteligencia, la voluntad, las emociones, y sobre todas las cosas él tenía una responsabilidad moral. Él rendía cuentas a Dios, ¿sí? Pero él podía elegir entre el bien y el mal mucho mejor que nosotros. Por esa inteligencia con que el hombre fue creado, esa capacidad de elegir lo bueno y lo malo, esa capacidad de sistematizar, de abstraer, de organizar, Dios lo colocó como el vicerregente de la creación. Él lo colocó como el virrey de la creación. El hombre fue puesto en un lugar especial, constituido con dignidad, como colaborador de Dios. De tal manera que toda la tierra tenía que ser trabajada, porque es un trabajador. El trabajo no es consecuencia de la caída. A veces pensamos que el trabajo es una maldición. No, el trabajo es la voluntad de Dios para el hombre cuando fue creado, ¿sí? Un colaborador de Dios con la capacidad de sojuzgar la tierra y de hacer que la tierra toda ella sea para la gloria de Dios. Un trabajador inteligente, un colaborador de Dios, un ser social, porque lo colocó en una familia. Y quiero decir que todos los hombres, ¿sí?, tenemos vínculos y solidaridad racial, no importa la raza, si es amarilla, morocha, blanca, todos estamos racialmente unidos, porque todos derivamos de una sola familia, aquella familia que fue creada por Dios a su imagen y a su semejanza. Este ser especial tenía comunión directa con Dios porque era bueno, positivamente bueno. Dios lo creó así. Tenía dominio sobre sus pasiones, dominio sobre su organismo, dominio sobre la naturaleza. Era un hombre perfecto. La imagen de Dios en el ser creado. En segundo lugar, vamos a ver la imagen de Dios deteriorada por la caída. La imagen, este ícono que Dios creó de sí mismo, esta imagen que Dios creó de sí mismo, que estaba destinada a gobernar
el mundo, que estaba destinado a hacer que todo sea para la gloria de Dios, en Génesis capítulo 3 vemos su caída. Y saben que la caída de nuestros primeros padres fue un hecho dramático, catastrófico, cataclísmico, que afectó para siempre la historia de la humanidad. Y lo que se produjo fue una separación entre el hombre y Dios, esa comunión, esa libertad, ese estado de inocencia se perdió por completo. Y la Biblia enseña que como consecuencia viene la muerte. Y la muerte es eso, es separación. Ellos no mueren físicamente en el momento, sino que mueren espiritualmente y son separados de la presencia de Dios. Y eso es la muerte, la separación de Dios. Y entonces, cuando el hombre es separado de Dios, el hombre en cierta manera pierde esa semejanza que tenía con el Creador. En cierta manera, porque vamos a ver que no es así en total. Y se produce algo que los teólogos de algunas líneas dicen: el hombre tiene la depravación total. Que la depravación total no quiere decir que en el hombre no haya nada bueno todavía, ni algo justo, ni algo bello, que el hombre es incapaz de ver la justicia o de hacer cosas justas, sino que la depravación total significa que el hombre ahora es incapaz de amar a Dios, ha corrido el centro de su adoración. Ya no está Dios allí sentado en su trono, sino está Él. Y Él es el que se ama a sí mismo y Él es el que se desorientó por completo. Ya no busca a Dios, sino que busca su propia satisfacción y no busca lo que Dios quiere. Se separó de Dios, perdió esa correcta relación que tenía con Dios, consigo mismo y con los demás. Porque podemos ver allí en Génesis capítulo 3 que los tres ámbitos en los cuales se desarrolla el ser humano, ¿sí? Consigo mismo, Dios le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? No te encuentro, no estás alienado, estás fuera de ti. ¿Sí? Los consultorios están llenos de personas que se preguntan: ¿sí? ¿Dónde estoy? Dios sigue preguntando: está fuera de sí. ¿Dónde estás? El hombre caído no se halla a sí mismo, el hombre caído no tiene una correcta relación consigo mismo, pero el hombre caído tampoco tiene relación ya con las personas que lo rodean, porque lo primero que hizo Adán, ella tuvo la culpa, y lo que hizo Eva fue, la serpiente tuvo la culpa. Sí, se desconocieron. La correcta relación que existía entre ellos se rompió. Y así pasa con el hombre caído. Se desconoce a sí mismo, desconoce a los demás, lastima a los demás, hiere a los demás, pero por sobre todas las cosas pierde también la relación con su Creador. Sí, las tres relaciones se afectaron. ¿Dónde quedaron la inocencia? ¿Dónde quedó esa felicidad? ¿Dónde quedó esa armonía que existía en el Edén? El pecado lo envenenó todo, el pecado lo polucionó todo, solo queda un espíritu rebelde, un espíritu eterno, para colmo, y rebelde a Dios. La pregunta es si todavía en este hombre caído persiste la imagen de Dios, persiste esa semejanza. Probablemente sí, y aquí hay muchas discusiones y vuelvo a decir, no quiero entrar en ellas, pero ciñéndonos en lo que dice la Biblia. Dice que Adán engendró hijos. Génesis capítulo 5, verso 3, habla de un hijo que se llamó Set. Y allí dice que Set fue engendrado por Adán a su semejanza, conforme a su imagen. Adán fue formado a la imagen y semejanza de Dios, y a partir de ese momento Adán forma hijos a su imagen y semejanza, ¿sí? Y todos nosotros formamos parte de esa imagen y semejanza de Adán. Todos nosotros, Adán fue formado a la imagen y semejanza de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 49, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, aquí está la imagen
de Adán, nosotros fuimos creados a imagen de Adán, así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Eso vamos a hablar en un ratito. Pero nosotros traemos la imagen del hombre terrenal. Nos parecemos a nuestros padres, nos parecemos a nuestros abuelos, nos parecemos a los bisabuelos, y si seguimos nos vamos a parecer a Adán y Eva. ¿Sí? Esa es la imagen que nosotros también estamos trayendo. Ahora, no todo se ha perdido en el hombre natural, en el hombre caído. El hombre tiene voluntad para hacer cosas, capacidad creativa. El hombre tiene una facultad de escoger, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene capacidad de escoger. Y por eso el hombre es responsable de su destino. La Biblia lo enseña, que todos los hombres, ¿sí?, serán condenados por sus pecados. El hombre es capaz de conocer, el hombre es capaz de razonar. Lo vemos cada día a nuestro alrededor. Esa es nuestra realidad, somos seres inteligentes, tenemos capacidad, tenemos voluntad, tenemos inteligencia, tenemos emociones, podemos reír, podemos llorar y somos responsables moralmente y habremos de responder ante un creador. O sea que las características que tenía Adán siguen estando vigentes el día de hoy. Adán fue creado a la imagen de su creador, ¿sí? Y todas estas mismas características de Dios pero están distorsionadas. Nada se perdió, pero están completamente distorsionadas, ¿sí? Todas ellas perdieron su recta orientación. El hombre sigue teniendo alma, inteligencia, voluntad, emociones, sigue siendo un ser moral, sigue siendo responsable ante Dios, lleva las características de su creador, pero no puede no pecar. No puede hacer el bien, sino que su brújula está corrida. El hombre no puede hacer lo bueno. Es cierto que todavía tiene él esas características que lo hacen especiales, como leíamos en Génesis capítulo 9. Después de salir del arca, Dios dijo, el que mate a un hombre tiene que morir porque el hombre es digno, porque fue creado a imagen de Dios. El hombre sigue teniendo esa imagen de Dios. La Biblia habla mucho de esta imagen deteriorada por el pecado, que está inclinada de continuo al mal. Lo leemos muchas veces, no hay hombre bueno, no hay nadie que haga el bien, todos se desviaron, no hay justo, no hay uno, todos somos pecadores. Expresiones que conocemos de memoria y que las utilizamos muchísimas veces, que estamos familiarizados con ello y que nos muestran la terrible realidad del hombre caído, ¿sí? Pablo habla de esto a los creyentes y habla de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza. Habla del viejo hombre, de aquello que éramos antes, de aquello que nos caracterizaba antes en nuestra vieja vida. Y dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos y solo busca su satisfacción en abierta rebeldía contra Dios. Pero el hombre caído sigue teniendo esta imagen y semejanza con su Creador. Aunque manchado, aunque derrotado, aunque le veamos en la miseria, tirado en una zanja, no deja de llevar ese sello distintivo por el cual Dios envió a su Hijo a hacerse hombre para salvarlo. Aún perdido, ¿sí?, ese hombre sigue teniendo la imagen de Dios en él. En tercer lugar, vamos a ver la imagen de Dios en Jesucristo. El Señor Jesucristo se hizo hombre cuando vio nuestra terrible situación. Hombres que no podíamos volver a nuestro estado original.
hombres que estábamos separados de Dios y que no podíamos hacer nada, hombres que cada cual eligió su camino y se fue buscando su propio destino. Todos estos hombres, todos ellos, bajo el poder del pecado, bajo la esclavitud del pecado, con un entendimiento entenebrecido, con los ojos cegados, respondiendo al Dios de este siglo. Dios vio a la humanidad y Dios amó a la humanidad y decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre se había perdido. El Señor Jesucristo se hizo hombre para tomar ese conflicto, para ubicarse allí en el lugar donde el hombre había caído y levantarlo del muladar, del basural, de la cloaca donde el hombre estaba. Levantarlo y ponerlo sobre la peña. El Salmo 113 dice: ¿quién como nuestro Dios, que levanta al hombre del muladar para hacerlo habitar entre príncipes? Miren, ese es nuestro Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo se hizo hombre para buscar al hombre y llevarlo nuevamente a la gloria para la que fue creado, a la comunión eterna que nunca debería haber perdido, a esa posición de honor que tuvo cuando estuvo en inocencia. Vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, dice el verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es invisible, pero Dios se manifestó en la imagen perfecta de su Hijo. La imagen de Dios es el Señor Jesucristo. Él dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, una nueva imagen de Dios en un hombre nuevo, en un hombre perfecto. El mismo Hijo de Dios viene a mostrar la imagen real del Padre, aquella que nunca se debería haber distorsionado en Adán. El hombre perdió esa santa semejanza y solo Dios podía restaurarla. Jesucristo, como el postrer Adán, es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Pablo dice eso en Colosenses, capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la imagen de Dios invisible. Pablo, escribiendo a los Corintios, también en el capítulo 15 de la primera carta, verso 47, dice que el hombre, este hombre que es del cielo, viene del cielo, hablando del Señor Jesucristo. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre, vemos lo que el hombre hubiera debido ser, caminando en santidad y en comunión ininterrumpida con Dios. En Jesucristo la imagen de Dios vuelve a resplandecer con toda su fuerza. ¿Qué vemos cuando vemos al Hijo? El escritor de Hebreos dice: vemos el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Es la revelación última y definitiva del Padre. Es la manifestación visible del Dios invisible. Vimos la imagen en el hombre en su creación, la imagen deteriorada en la caída, la imagen en la persona del Señor Jesucristo y por último vamos a ver la imagen de Dios restaurada en el nuevo hombre. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 29 nuevamente.
un texto muy importante, porque esto nos dice que la imagen original de Dios para con el hombre finalmente se cumplirá en los escogidos de Dios. Dice verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinación significa determinar un destino por anticipado, un destino determinado de antemano. Y ese destino, de acuerdo a este versículo, es que cada uno de los creyentes sea hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Destinado de antes de la eternidad. Esto es algo incomprensible para nosotros. Dios determinó que aquellos que creen en Él serán hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? ¿Alcanzamos a visualizar la profundidad de esto? Fuimos preparados de antemano para que un día nosotros llevemos la imagen del Señor Jesucristo. Como cantábamos en el himno, llevaremos de Él la imagen de su gracia y su poder. Darnos de su gloria parte Él dignóse prometer. Es la imagen de Dios en nosotros. Dios ha determinado de antemano que nosotros seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Vamos nuevamente a 1 Corintios 15, 49, que lo cité, no sé si lo leímos, me parece que no. 1 Corintios 15, verso 49, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. No se trata simplemente de quedarnos con la imagen natural que hemos recibido de nuestros padres, ¿sí? Aquella vieja naturaleza, aquel viejo hombre que todos tenemos, los creyentes, todos tenemos un viejo hombre y una vieja naturaleza. No se trata de quedarnos con esto, sino que ahora entendemos que Dios está formando en nosotros la imagen del celestial. Miren, la vida es un proceso de crecimiento. Lo hablamos mucho esto en los discipulados de bautismo, el proceso de transformación. La vida es un proceso por el cual Dios nos hace pasar por distintas aulas para que aprendamos distintas cosas que nos van haciendo ser cada día un poquito más parecidos al modelo del Señor Jesucristo. Y finalmente, luego de ese proceso que es diferente para cada uno de nosotros, todos llevaremos la imagen del celestial. No se trata de algo que podemos hacer nosotros, sino algo que hace Dios en nosotros, pero en lo cual nosotros intervenimos. ¿Sí? No es algo pasivo, sino tenemos que actuar en nuestra vida para permitir que Dios produzca esta transformación y nos lleve a conformar aquí en la tierra que la imagen del Señor Jesucristo sea más parecida a Él y no tanto a nosotros o a Adán que nos dio vida. Creo que cuando Pablo dice esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor, está hablando de esto. Está hablando de lo que tenemos que hacer todos los días nosotros para colaborar para que nuestra vida se parezca cada vez un poquito más a la vida del Señor Jesucristo, para que nuestro pasaje por la tierra no sea improductivo, sino que hayamos estado trabajando en nuestro carácter y en nuestra vida de tal manera que la imagen del Señor Jesucristo se vaya formando aquí en la tierra y no esperemos a llegar allí simplemente como una obra externa que Dios hará en nosotros, sino que ya cada uno de nosotros debería estar trabajando para que esa imagen del Señor Jesucristo se forme en nosotros. Somos responsables de nuestro crecimiento espiritual.
y del proceso de transformación que debería producirse en nuestra vida hasta conformarnos a la imagen de su Hijo. No viene una varita mágica a tocar nuestra vida y nos transforma, sino que necesitamos cada día, cada uno de nosotros, poner de nosotros, y vamos a ver qué es lo que hay que poner y qué es lo que hay que sacar de nuestra vida para que esta transformación se produzca. Hay una sola manera que esa imagen se produzca en nosotros estando aquí en la tierra, y es a través de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Pablo era muy consciente de esto, él entendía muy bien esto, y vamos a Colosenses capítulo 1, verso 24, Colosenses 1, verso 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él, apóstol, maestro, predicador del Evangelio, me gozo en lo que padezco por vosotros. Él estaba en la cárcel. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por ustedes, podríamos decir, que Pablo les estaba diciendo, de la cual fui hecho ministro o servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí está el propósito de Pablo. Yo predico la palabra a la iglesia. El misterio, dice, hablando de la palabra de Dios, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fíjense, y dice, ¿a quién anunciamos? A Cristo, esperanza de gloria, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y aquí está el propósito, fíjense lo que dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, lucho, dice, y el capítulo 2, verso 1 dice, quiero que sepan cuán grande lucha estoy por esto. El apóstol Pablo era un maestro de la palabra, y a donde iba predicaba la palabra. Quería que la gente se convirtiera, y que los que se convirtieran, aprendieran la palabra. ¿Cuál era el propósito de él? Dice, a fin de presentar perfecto a todo hombre a Cristo. ¿Qué está queriendo decir con esta palabra perfecto? Maduro. Cuando vemos una naranja en un árbol o cuando vemos una manzana en un árbol, sabemos cuando está verde, más o menos, cuando está coloreando, y cuando está perfecta es cuando la queremos comer, ¿verdad? Eso es una manzana madura. El hombre maduro, el hombre perfecto. ¿Cuál es el propósito de la predicación de la palabra? ¿Para que estemos escuchando y tomemos nota simplemente? No. Para que cambiemos nuestra vida, para que seamos perfectos, para que maduremos, para que crezcamos. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito del que predica, del que enseña la palabra. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, dice lo mismo, a fin de llegar a ser un varón perfecto, dice el versículo 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo? Tenemos un modelo y tenemos que llegar al modelo. Es la imagen de Dios para nosotros y nosotros tenemos que ser, esa imagen tiene que estar en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando él le escribe a los Gálatas, capítulo 4, verso 19, está fastidiado porque ellos se dejaron engañar por falsos maestros. Y él le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, es una figura, dolores fuertes quiere decir, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
No dice hasta la eternidad cuando Cristo sea formado en ustedes. No, está hablándole ahora en esta vida. Dice, el propósito de mi enseñanza es formar creyentes maduros, formar creyentes que sean capaces de entender y de comprender la plenitud de la imagen que representan. El objetivo de Pablo dice, yo no voy a frenar hasta que Cristo no sea formado en vosotros. Es la imagen de Cristo la que se tiene que ver en los creyentes. Pero sin la palabra es imposible que esto ocurra. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, también un texto muy conocido. Cantamos, mirarte solo a ti, Señor, una hermosa canción, porque al mirarte ¿qué dice? Transformado soy. También cantamos de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Están basados en este versículo, capítulo 3, verso 18, 2 Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Aquí está la palabra nuevamente imagen, ícono. Nos habla de que la palabra es un espejo. Cuando nos miramos al espejo nos vemos a nosotros, ¿verdad? Pero este espejo nos muestra a Cristo. La palabra de Dios, yo me paro frente al espejo y veo la figura de Cristo. Cuando yo me paro delante de un espejo puedo ver si tengo que lavarme la cara, si tengo que peinarme, si tengo que, qué sé yo, estoy desarreglado. Y entonces tomo acciones para que aquella imagen que yo estoy recibiendo sea cambiada. Me peino, me afeito, ¿no? Me acomodo un poco la ropa, porque digo, no estoy en condiciones. Me miro a mí mismo, me comparo con la imagen que veo hacia adelante, pero este espejo, el de la palabra, muestra la imagen del Señor. Y allí observamos su rostro y comparamos el suyo con el nuestro. Vemos su gloria y la comparamos con nuestra humanidad. Vemos frente a frente, y esto habla de intimidad y de cercanía. Cuando yo estoy delante del Señor en intimidad y en cercanía, yo puedo ver aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en mi vida. Es el Espíritu el que te muestra eso. ¿Sí? Te muestra tus fallas, te muestra tus errores y luego te da poder, porque el Espíritu Santo es poderoso y te capacita para poder modificar esas cosas. No, yo no puedo dejar el cigarrillo, no, el creyente puede dejar de lado todas las cosas que ve en el espejo que tiene que dejar, porque el Espíritu Santo es aquel que capacita y da poder. Por eso si estamos delante de un espejo tomamos acciones, cuando estamos delante del espejo de la palabra, también tenemos que tomar acciones. Y es la imagen del espejo la que nos motiva a ser transformados. Es la imagen del espejo, ¿sí?, la que nos debería mover a cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras prioridades y toda nuestra vida. Es el espejo lo que me está reflejando el espejo y la comparación conmigo. Y a eso se lo llama un proceso de santificación continua y progresiva, que es lo que Dios espera de nosotros. Un proceso de santificación continua y progresiva, de gloria en gloria, de manifestación de Cristo en manifestación de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la misma imagen del espejo. Por supuesto que los espejos eran metálicos en la antigüedad y eran imperfectos. Y hoy estamos aquí y nuestra visión de Cristo no es completa, pero debemos ir amoldando nuestra vida
hasta el día en que tengamos la visión completa y perfecta del Señor Jesucristo, como dice Juan en la carta, le veremos tal como Él es y seremos transformados a su imagen y semejanza. Seremos como Él es. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es un proceso continuo. Pero una cosa hago, dice, olvidándome de lo que queda atrás. Y lo que queda atrás pueden ser errores, pueden ser caídas, pueden ser frustraciones. Pero lo que queda atrás también pueden ser victorias, pueden ser cosas buenas. Y el apóstol Pablo dice, ya quedó atrás, yo me olvido ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero Colosenses capítulo 3 dice qué cosas tenemos que sacar de nuestra vida y de qué cosas nos tenemos que vestir. Hay que sacar todo lo de la vieja vida. Dice, el viejo hombre fue crucificado. Haced morir ahora todas las características de la vieja vida y vístanse, dice, con la vestidura del nuevo hombre. Dice el verso 10, y vamos a leerlo nuevamente, lo leímos al principio, Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Falta todavía. ¿Sí o no? Falta. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dijo Pablo. Falta. No podemos quedarnos. Lo peor que le puede pasar a un creyente es estancarse en su vida espiritual. Hay que seguir. No puede haber niños espirituales, ¿sí?, de personas que deberían ser adultas y maduras. Eso deshonra a Dios y trae mucho problema en la iglesia. Niñez espiritual, cuando deberían ser adultos, maduros y perfectos. Hermanos, termino ya. Llevar la imagen de Dios es un privilegio. Es un privilegio. Nosotros llevamos la imagen del Señor Jesucristo. Pensemos que solamente nosotros le podemos mostrar al mundo cómo es Dios. Los ángeles no pueden, los que están allí fuera tampoco. Solo tú y yo, solo nosotros, solo la iglesia. Es un privilegio. Llevamos de Él la imagen real, la imagen perfecta. Pero también es una gran responsabilidad. Porque si lo que ellos pueden ver de Dios, quizás lo único que ellos conozcan de Dios, es lo que nosotros le mostremos. Quizás los que no conocen a Dios solo vean de Dios la imagen que vean en nosotros. Por lo tanto, es una gran responsabilidad también para nosotros, porque ¿qué imagen será la que ellos ven? Hermanos, debemos esforzarnos por crecer. No hay ningún impedimento para que leas la palabra, pero hay que leerla, estudiarla, aprenderla, pero sobre todas las cosas hay que obedecerla. Ella y el poder del Espíritu Santo es lo único que precisamos en este proceso de transformación para que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nosotros. Algún día alcanzaremos el objetivo del pleno conocimiento. Algún día Cristo será formado en nosotros plenamente. Algún día no vamos a necesitar de espejo, sino que habremos sido completamente transformados a su imagen. Mientras tanto, seguimos siendo la imagen de Dios aquí en la tierra.
Hay otro himno, que es el 183 de nuestros himnarios, que dice: con gozo su rostro divino veremos, y luego a su imagen cambiados seremos. Así con gran gozo, con cuerpo glorioso, veloz subiremos a verle en las nubes de luz. Esta imagen restaurada por el Espíritu Santo es la gran particularidad que nos distingue por encima de todas las cosas. Demos gracias a Dios por haber pensado en nosotros en la eternidad pasada y habernos predestinado, haber determinado un destino para nosotros, el cual es el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿saben qué? Trabajemos día a día para que esa imagen no se distorsione como en los demás, sino que se pueda ver a Cristo morando en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor nos bendiga.